el surgimiento de la cultura andina. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de primero de secundaria, solo por USMP-TV, el primer canal educativo del Perú. Hoy me encuentro súper emocionada porque hemos estado viajando para conocer las primeras civilizaciones del mundo antiguo, como la egipcia. También hablamos de Mesopotamia, los fenicios, los persas, los griegos y obviamente los inolvidables romanos. Pero ahora que ya sabemos un montón sobre el tema, es momento de hacer escala hacia un nuevo destino. Uno mucho más cerca a nosotros, en el que aprenderemos un montón de cosas importantes y que principalmente tiene que ver con los peruanos. Por eso, aquí veremos un adelanto de todo lo que aprenderemos. Miren. ¡Ajá! ¡Los paracas! ¡Qué genial! A ver, sigamos viendo qué más tenemos por aquí. Los chimú, los mochica, la cultura caral. ¡Aso! Sí que se vienen capítulos recontra interesantes. Pero antes de conocerlas, veremos un nuevo tema. ¿Ya lo adivinaron? ¡Sí! Hoy veremos el surgimiento de la cultura andina. Así que ahora más que nunca presten muchísima atención, siéntanse cómodos y prepárense, porque es tiempo de aprender. Cuando hablamos de la historia del Perú, nos referimos también a parte de sus civilizaciones existentes en distintas locaciones. Es por eso que ahora hablaremos sobre todas las culturas que formaron parte de nuestro país. Y para eso, tenemos el libro de este nuevo e interesante tema. La pregunta es, ¿cuáles eran las culturas que pertenecieron al Perú? Somos los mochica, la cultura más interesante, los más destacados haciendo cerámicas geniales y sorprendimos a todos con nuestra huaca del sol y la luna. ¿Los interesantes ustedes? Nosotros los Chavín fuimos los más increíbles. Seguro no has visto nuestro lanzón monolítico que medía cerca de 5 metros. No hay nada más grande por aquí. Tranquilos, señores, un momento. Ya sabemos que usted pertenece a la cultura chimú, pero mejor todavía no se asome. Las cerámicas mochicas, las cabezas clavas, los fardos funerarios, las líneas de Nazca y muchas otras expresiones más, todas relacionadas a las culturas preincaicas, es decir, antes de la existencia de este señor, el Inca, son súper importantes. Pero primero hablaremos del origen y surgimiento de la cultura andina, porque de lo contrario terminaremos perdidos en el tiempo. Para comenzar, la cultura andina es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a las civilizaciones de los Andes. Y si queremos hablar del surgimiento de esta cultura, tenemos que hablar de cómo aparecen las civilizaciones precolombinas, pero solo las que se desarrollan en la zona occidental de América del Sur. Con esto de precolombinas, me refiero a las civilizaciones que surgen antes de que este señor, Cristóbal Colón, llegue a América, junto con la Niña, la Pinta y la Santa María, en el año 1492. Cuando hablamos de civilizaciones andinas, hacemos referencia a las que crecieron en los Andes centrales y ocuparon territorios de estos actuales países. ¿Los reconocen? Son Bolivia, Ecuador, Argentina, parte de Chile y obviamente el Perú. Bueno, ya teniendo claro esto, les cuento que existen diversas teorías sobre cómo surgieron las civilizaciones peruanas. Y por eso les hablaremos de las teorías más importantes que se plantearon para resolver este gran misterio. Comencemos con la teoría inmigracionista, que fue planteada por el alemán Max Uhle. Hola chicos, ¿sabían que la aplicación de Google Lens les puede dar más información sobre este personaje? Así es, solamente tienen que tomar una captura de la imagen y ¡listo! ¡Wow! ¡Excelente! Ahora tenemos más información a nuestro alcance. Además, puedes hacer esto con todos los programas de Tiempo para Aprender. Ahora sí, los dejo con la programación. Él afirmaba que la civilización peruana proviene de la cultura maya,
la cual se desarrolló en Centroamérica. Sí, él planteaba que la influencia cultural de los mayas llegaron por el mar a las costas peruanas. Sin embargo, no es que esto se le haya ocurrido así de la nada, claro que no. Max Uhle tenía fundamentos para afirmarlo. Por ejemplo, sostenía que las culturas de nuestra costa tienen más antigüedad que las culturas de la sierra. Es decir, que ahí deben haber surgido las primeras civilizaciones, a las que él llamó Proto-Chimú, Proto-Lima y Proto-Nazca. ¿Por qué les puso proto? Pues porque proto significa primero, es decir, primeros Chimú, primeros Lima y primeros Nazca. Pero eso no es todo, porque además indicó que hay rasgos culturales algo similares en la arquitectura y cerámica de la civilización maya en México y la de los peruanos. Ya veo. Entonces es posible que tengamos influencia cultural de México, desde el norte hasta Centroamérica. Y la verdad es que lo veo muy posible, debido a que no se encuentra tan lejos y tenemos algunas similitudes en cuanto a cultura. Sin embargo, esta es una de las tantas teorías que puede que sean ciertas. En unos momentos veremos otras más. No se olviden de seguir anotando lo más importante, así no se les pasa nada en el examen. Y ahora es momento de darle el pase a nuestro profesor, quien tiene datos súper importantes. Hola chicos, un gusto volverlos a ver. Recordemos entonces que cuando hablamos del origen de las civilizaciones andinas, nos estamos refiriendo a las culturas precolombinas, que fueron las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de Cristóbal Colón. Más específico aún, cuando hablamos de las civilizaciones que surgieron en los Andes y la costa de la zona occidental de Sudamérica, donde veremos exactamente a la civilización Chavín, Tiahuanaco, Nazca, Moche, Huari e Inca. No hay que confundir a las civilizaciones andinas con las de Mesoamérica, que ocuparon y se desarrollaron en otra región y que implica culturas como los Olmeca, Zapoteca, Teotihuacana, Azteca, Maya, entre otras. Bien, ahora también vemos que hay teorías sobre el origen de las civilizaciones andinas. Por ello hablamos de Max Uhle, que es el fundador de la arqueología científica peruana y que tenía distintas razones para presentar su teoría inmigracionista. Esta nos explica la posibilidad de que las primeras civilizaciones andinas de nuestro país hayan surgido por influencia cultural de los mayas a la costa del país, a través del mar, pues hay similitudes en nuestras civilizaciones y la de ellos. Por ejemplo, en la iconografía de las primeras culturas que se desarrollaron en la costa, como Proto-Chimú, hay rasgos muy parecidos a la de los mayas y los chimús. También en las construcciones, porque, por ejemplo, si vemos bien, las pirámides Nazca tienen un estilo de arquitectura escalonada, al igual que la cultura maya. Y así como Max Uhle tenía una teoría, para Julio César Tello las cosas ocurrieron de otra manera. A mí no me convence la teoría de Uhle. Nuestra cultura es autóctona y surgió en tierras amazónicas, donde se come hoy día el rico Juane. Ok, ya entendimos. Para el médico y arqueólogo peruano, la teoría de Uhle no era correcta, pues él decía que no teníamos nada que ver con los mayas, sino que nuestras raíces eran autóctonas, es decir, provenían de nuestro propio territorio, para ser más exactos de la Amazonía, donde una tribu conocida como los arawaks serían los grandes influenciadores de una de las culturas más famosas de nuestro país, la Chavín, por lo que se le consideró a esta cultura como la madre de todas las demás. Yo te apoyo, Julio César. Nada de civilizaciones externas en nuestras raíces. Pero eso sí, nuestra cultura viene de la costa, no de la selva. Así es, el arqueólogo e investigador Rafael Larco Joyle apoyó a Julio C. Tello, pero diciendo que nuestras raíces provenían de la cultura Cupiznique, que estaba en la costa. También tenemos la teoría aloctonista de Federico Kaufmann Doig, también arqueólogo peruano, que nos habla de una influencia foránea, o sea, de afuera, pero precisamente de los mayas. Kaufmann afirma que la influencia vino de la cultura Valdivia. ¡Qué fácil no te suena!
pero es una cultura del Ecuador. Ojito, que él dice que los Valdivia no solo nos influenciaron a nosotros, sino también a las culturas de Mesoamérica, es decir, de Centroamérica. Por otro lado, también hubo una teoría hologenista, y esa llegó gracias a Luis Guillermo Lumbreras, un destacadísimo antropólogo y arqueólogo peruano, muy reconocido y brillante, quien señala que son factores externos e internos los que producen nuestras primeras civilizaciones andinas. Afirmaba que, si bien es cierto, estas primeras culturas tuvieron influencias de civilizaciones externas, también fueron forjando su cultura por logros propios. Esta es la teoría que se considera más acertada. Ahora que ya sabes más o menos cómo se dio el surgimiento de las culturas andinas, veamos algunas características de estas. Su economía era de subsistencia. Obviamente, ellos no trabajaban para ganar monedas o para que se les dé una tarjeta de banco, sino que trabajaban en la agricultura y ganadería para tener que comer. Si hubiesen ganado un premio, de hecho, hubiese sido en la agricultura, porque desde esos años ya eran súper inteligentes y crearon sistemas de riego. Además, las lenguas andinas podrían ser diferentes entre sí, pero siempre guardaban alguna semejanza. ¡Qué increíble todo lo que hemos aprendido sobre el origen de las culturas andinas! Ahora sí que seguramente has anotado todo porque de todas maneras te servirá para tu clase de historia. Y por qué no, también podrás sorprender a tu profesor con datos que quizás él no conocía. La historia de las civilizaciones andinas es recontra interesante y a lo largo de los años se han desarrollado diversas culturas. Pero antes de hablar de cada una de ellas, debemos conocer sobre el origen y surgimiento de estas culturas. Es por eso que en unos momentos veremos la periodificación del proceso cultural de los Andes centrales. Chicos, son 7 periodos que se desarrollaron en los siguientes años aproximados. El primero fue el periodo lítico o precerámico, del 10.000 al 2000 a.C., donde las personas inicialmente eran nómades, pero después se inicia el proceso de domesticación de plantas y animales. Luego vino el periodo arcaico o inicial, del 2000 al 800 a.C., donde pasaron al sedentarismo con la agricultura y se construyen los primeros centros ceremoniales. Le siguió el horizonte temprano, del 800 al 200 a.C., donde predominó la cultura chavín. El intermedio temprano, del 200 a.C. al 600 después de Cristo, donde hubo un aumento de la población y aparecen culturas regionales como Vicús, Nazca, Moche, etc. Y el horizonte medio, del 600 al 900 después de Cristo, donde los territorios se expandieron y hubo un desarrollo urbano. Luego estuvo el intermedio tardío, del 900 al 1476 después de Cristo, donde surge una independencia regional de los estados, con culturas como Lambayeque, Chimú, etc. Y finalmente el horizonte tardío, del 1476 al 1532 después de Cristo, donde se desarrolló el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Sabías que la cultura peruana caral es la civilización prehispánica más antigua de América? Así es, la cultura caral se desarrolló aproximadamente entre el año 3000 y 1500 a.C. Se encuentra ubicada en Barranca, al norte de Lima. Y según los estudios que se han realizado, esta civilización sería contemporánea con algunas civilizaciones antiguas del mundo, como las de Egipto, China, India y Sumeria, entre las que sí hubo un intercambio cultural, mientras que la cultura caral se desarrolló sola y en completo aislamiento. Durante mucho tiempo, la cultura chavín, que se apareció en el año 1200 a.C. aproximadamente, estuvo catalogada como la más antigua del Perú. Hasta que se descubrió que la cultura caral en el año 1997 y actualmente es la cultura matriz del Perú y la civilización más antigua del continente americano. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.